Cuando pensamos en, de pronto, una de las personas más relevantes en el Nuevo Testamento, en la iglesia, que el Señor usó como un instrumento para llevar su palabra, para la plantación de iglesias, para la formación de líderes, para la expansión del reino de Dios. Hay una persona sobresaliente en el Nuevo Testamento. ¿Quién viene a la mente? Pablo, ¿verdad? Pablo sobresale. Ahora, este pasaje nos ayuda a entender por qué Pablo era como era, de dónde venía esta dirección que tenía Pablo. Ese pasaje en Hechos 13:47 es la respuesta de Pablo a los judíos cuando rechazaron, o algunos judíos cuando rechazaron el evangelio. Él dijo: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo tenía claro cuál era su visión. ¿Para qué estaba aquí? ¿Cuál era el propósito de su vida? Hermanos, y si hay algo que nosotros debemos de tener claridad es por qué estamos aquí. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor lo tiene en esta tierra? Porque tristemente vivimos, hermanos, a veces sin dirección. Estamos aquí, de pronto algunos trabajando, algunos estudiando, pero no saben cuál es el propósito de su vida. Y por lo tanto no pueden tener una vida que impacta en el reino de Dios porque no han entendido cuál es su propósito. Pablo entendió cuál era su propósito, y de eso está hablando acá. Él entendió la razón por la cual el Señor le tenía en este lugar. Y hermanos, la vida pasa rápido, pasa muy rápido, se acaba rapidito. Yo veo las fotos, ¿verdad? Veo las fotos y esos 13 años atrás, hermanos, y un poco de libras más también, y un poco de pelo menos. Pero la vida pasa, hermanos, demasiado rápido. Y si nosotros no entendemos cuál es nuestro propósito, cuál es la razón por la cual estamos aquí, la vida se va a terminar. Y nosotros no vamos a poder hacer nada por el reino de Dios, porque esta vida es demasiado corta. Así que necesitamos vivirla con un propósito, con una claridad de la voluntad del Señor. Así que Pablo va a hablar de esta visión de su vida y también va a hablar de dónde viene. Dice el versículo: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, y lo que va a hacer en las siguientes líneas: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Lo que va a hacer es citar dos porciones del libro de Isaías. La primera está en Isaías 42, versículo 6, si puedes anotarlo. Yo voy a leerlo. Dice: yo, Jehová, te he mandado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré como pacto al pueblo, por luz a las naciones. Este texto está hablando del Mesías, pero Pablo lo tomó para él. Él lo tomó como su visión personal. Yo, Jehová, te he mandado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y el otro texto que Pablo toma está también en Isaías 49, 6. Dice, Isaías 49, 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación. Y de esos textos, Pablo compone su visión, su propósito en la vida. ¿De dónde salió? Salió de la Escritura misma. Y qué bonito, hermanos. ¿De dónde sale nuestro propósito de vida?
¿De dónde sale nuestra visión? ¿De dónde sale, hermanos? Sale de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De ahí debe salir nuestra visión. Si usted no tiene un propósito en su vida, yo quiero animarle a ir a la Escritura y que la Escritura pueda mostrarle cuál es el propósito por el cual el Señor lo tiene en ese lugar. Y Isaías 49:6, que era el último pasaje que les leía, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. Pablo sabía que Dios tenía un propósito para la nación de Israel y también que esta salvación debía no limitarse solo a Israel, sino que ir hasta lo último de la tierra. Cuando estudian el ministerio del apóstol Pablo, primero iba a predicar ¿a quiénes? A los judíos y luego a los gentiles. Esta era su visión del ministerio. Iba primero a la sinagoga y luego iba a predicar a los gentiles. Porque el Señor, a través del evangelio, hermanos, iba a restaurar a Israel, el verdadero Israel, por medio de la predicación del evangelio a los israelitas. ¿Qué había hecho el Señor durante todo el Antiguo Testamento? Les había hablado a través de figuras sobre el sacrificio de Jesús. Y una vez que el Señor vino, entonces lo que está haciendo es predicándoles el evangelio para que todos aquellos que habían durante años adorado a Dios a través del sistema de adoración judío pudieran entender que Cristo es el cumplimiento de este sistema y que ellos pudieran venir al Señor. Así que primeramente predicaba a los judíos y luego predicaba también a los gentiles. Para algunas personas el Señor va a hacer algo para los judíos después, pero la verdad es que el tiempo de salvación es este. Y Pablo lo entendió. Él necesitaba predicarle el evangelio a los judíos y luego predicarle el evangelio a los gentiles. Por eso en Romanos capítulo 1 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Primeramente, ¿a quién? A los judíos. Y luego, ¿verdad? Los griegos. ¿Cómo van a ser salvos los judíos? Por medio de la predicación del evangelio. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador, tanto de los judíos como de los gentiles. Pero el camino es solo uno, es Cristo. Y Pablo lo entendió de esa manera, tomó esta visión de la Escritura y dedicó su vida a hacerlo. Entonces, vamos a pensar en esta visión que tenía el apóstol Pablo en su vida, de la que nos habla el pasaje. Voy a volver a leer el pasaje. De pronto lo voy a leer 1000 veces esta mañana, así que tenga paciencia. Vamos a leerlo. Hechos 13:47 otra vez. Porque así nos ha mandado, diciéndote puesto para luz de los gentiles. Dice, así nos ha mandado el Señor. ¿Por qué Pablo no dice, así me ha mandado el Señor, sino que dice, porque así nos ha mandado el Señor? ¿A quién? A todos, a todos. Este mandato del Señor no solamente para el apóstol Pablo, es un mandato para todos nosotros. Si bien es cierto, el apóstol Pablo lo abrazó, ¿verdad? Y vivió su vida para cumplir este mandato. La verdad es que es un mandato para todos nosotros, cada uno de nosotros. Quisiera ir atrás y ¿qué pienses? En Adán, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Que se multiplicara y que dominara la tierra. Ahora, ¿eso qué significa de multiplicarse y dominar la tierra? Hermanos, no es solo tener hijos. Era levantar familias temerosas de Dios que vivieran para la gloria de Dios. No es solo casarse y tener un montón de niños. Era levantar hogares que honraran el nombre del Señor. Lo que le está diciendo Dios a Adán es, llenen la tierra
de hogares donde mi nombre sea adorado y dominen la tierra. ¿Qué? Dominen la tierra. Piensa un momento, ¿eso es dominar la tierra para el beneficio de Adán? No. Es dominen la tierra para la gloria de Dios. Reinen en mi nombre por toda la tierra. Lleven el evangelio a todas las naciones y que en todas las naciones mi nombre sea glorificado. Este es el plan de Dios para Adán. Más adelante, Génesis capítulo 6, ¿qué pasa? Los hijos de Dios se unen con las hijas de los hombres, ¿verdad? ¿Y qué viene después de eso? Una gran corrupción y viene el juicio de Dios a través del diluvio. Adán cumplió la misión, no cumplió la misión. Más adelante viene el juicio de Dios, ¿verdad? El diluvio, y Noé entra en el arca con su familia y cuando sale Dios le da la misma misión. ¿Qué le dice? Multiplíquense y dominen la tierra. Vayan por todas las naciones, levanten hogares que glorifiquen mi nombre y gobiernen la tierra en base a mi ley. ¿Y qué pasa? Los hijos de Noé, en vez de ir por todas las naciones, se juntan en la llanura y hacen ¿qué? La torre de Babel. Noé logró cumplir el objetivo de Dios, su familia cumplió. No lo cumplió. Porque no quisieron ir por todas las naciones, sino que quisieron construir una gran torre y estar todos juntos ahí. Así que desobedecen el mandato de Dios. Quieren una vida en donde no tengan que salir, sino que puedan estar juntos todos ahí para siempre. Y desobedecen el mandato de Dios. Y vamos más adelante, Dios levanta al pueblo de Israel. ¿Y qué le dice Dios al pueblo de Israel? Quiero que sean una nación de sacerdotes y reyes. ¿Qué significa eso? Lo mismo que le pidió a Adán, lo mismo que le pidió a Noé. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas de salvación y gobiernen la tierra en mi nombre. Sean reyes y sacerdotes. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Entonces se rebela contra Dios y se corrompe en extremo hasta el punto que Dios los saca de la tierra prometida. Pero quiero decirles que no hay más en la lista. Vino nuestro Señor Jesucristo a predicar las buenas nuevas de salvación. Y le dice a sus discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hermanos, y no hay nada más. No hay otra historia después de esta. No hay otro plan. Adán fracasó, Noé fracasó, Israel fracasó. Pero la iglesia no puede fracasar, porque no hay otro plan después de la iglesia. Así que este mandamiento que Dios le da a Adán, este mandamiento que le da a Noé, a Israel, ese mandamiento que Dios le da a su iglesia. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, hermanos, amados, preciosos, ¿son las misiones un llamado exclusivo para alguno? No los escucho. No, hermanos. Las misiones son el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. No me acuerdo estar hablando con alguien y me decía, David, estaba hablando de este tema, ¿verdad? De la necesidad de las misiones. Y me quedó viendo este hermano y me dijo, David, ¿sabes qué? Yo creo que vos tenés un llamado misionero. He de confesar, me enojé, hermanos. Me enojé. Este es nuestro problema. Es que creemos que las misiones son para algunos. Pero las misiones, hermanos, son para todos, porque está en el corazón de Dios. ¿Sabe quién fue el primer misionero? Nuestro Señor Jesucristo. Es el más grande de todos, que dejó su trono de gloria para vivir entre nosotros. Él es el primer misionero. Y todos nosotros, hermanos, debemos comprometernos con el deseo de Dios de que toda la tierra escuche
El mensaje de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque bien sabemos, no todos vamos a ir. No todos vamos a ir, ¿verdad? Pero todos podemos orar, ¿sí o no? Todos podemos dar para eso. Todos podemos acompañar, ¿verdad? Pero lo que no podemos, hermanos, es no participar. No podemos. No podemos solo ser espectadores. No podemos solo ver que otros lo hacen. Tenemos todos que participar de las misiones. ¿Es posible decidir no participar? Cuando usted decide no participar, hermanos, usted está entristeciendo al Espíritu Santo. Entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Hechos, ¿verdad? 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos hace saltar a todos, ¿verdad? Y gritar. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos lleva a testificar. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué es entonces una iglesia llena del Espíritu Santo? Es una iglesia que está cumpliendo la gran comisión. Ahí, hermanos, el Espíritu Santo está haciendo su obra de manera poderosa. Cuando vemos personas que se están capacitando para involucrarse en la obra de Dios, para la plantación de iglesias, para la proclamación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Estas buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿qué sucede si no participo? ¿Qué sucede si no participo? En la Escritura tenemos el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Y nosotros, en mi casa Jonás es una de las historias favoritas de los niños. Y yo creo que es para todos una historia favorita. ¿Sabe por qué? Porque Jonás nos representa también, ¿verdad? También. Vemos a Jonás. ¿Y quién es Jonás? El profeta desobediente. ¿Sabe qué? El profeta que no le importa a la gente de Nínive. El profeta que está bien él, pero que no siente compasión por los perdidos. Y si usted decide en su corazón no participar, usted está teniendo el corazón de Jonás, ¿verdad? Hay una historia que a mí me toca mucho, es la historia de un hombre llamado Hudson Taylor, que fue a la China, ¿verdad? Y predicó el evangelio a los chinos allá. Y un chinito le hizo una pregunta, ¿y ustedes desde cuándo conocen el evangelio? Y Hudson Taylor le dijo, desde hace muchos años. Y el chinito le dijo, a mi papá le hubiera gustado oírlo. A mi papá le hubiera gustado oírlo. Hermanos, no podemos perdernos el privilegio que Dios nos da de participar en las misiones. No podemos. Si yo pudiera ir atrás y contarles cuáles son las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, venir a este lugar a compartir el evangelio. Son las cosas más lindas. Y si usted hace un informe acerca de su vida, un resumen de su vida y piensa, ¿cuáles son las cosas más lindas que usted puede hacer en esta vida? Participar en la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que usted fue, o ya sea que usted dio, o que usted oró, o que fue a apoyar un momento y regresó, fue a visitar, ¿verdad? Cuidó de los misioneros. Estas son las cosas más especiales en la vida. Y yo quiero animarles a no perderse el privilegio de ser parte de la obra del Señor en las misiones. En las misiones. Hay un pasaje que quiero que puedas anotar. Es 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro
2:9, si puedes anotarlo ahí. Dice, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que tenemos acá un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el propósito de nuestra salvación. Fuimos sacados de las tinieblas para llevar su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esa es la razón por la cual nosotros fuimos salvos. Vamos a volver entonces a Hechos 13:47. Entonces voy a leerlo otra vez. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Vamos a pensar ahora en esa parte de la luz de los gentiles. ¿Qué significa que el Señor nos ha puesto para luz de los gentiles? Quiero que pienses en la naturaleza de la luz y la naturaleza de las tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? ¿Has pensado alguna vez? ¿Qué son las tinieblas? Pues ¿saben qué son las tinieblas? Por definición es la ausencia de luz. En otras palabras, las tinieblas no son nada, sino la ausencia de la luz. Ahora, ¿sabes qué es la luz? La luz es energía. La luz es poder. Y lo que nosotros vemos es solo una parte de esa energía. Hay mucha de esta energía que nosotros no podemos ver. Cuando hay luz, entonces hay poder, hay energía. Yo quiero que pienses en estos dos elementos. ¿Cuál es más poderoso? ¿Cuál es más poderoso? ¿Será más poderoso las tinieblas que la luz? ¿Qué pasa cuando enciende la luz? ¿Qué pasa con las tinieblas? Tienen que retroceder, ¿sabes? Tienen que retroceder. Cuando usted enciende la luz en su cuarto, las tinieblas se tienen que ir, porque la naturaleza de la luz es superior a las tinieblas. Hermanos, así es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje superior a las tinieblas. Quiero que pensemos un momento en el comienzo del mundo. Cuando el Señor creó a la tierra, dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, voy a leer, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos a pensar un poco en eso. Puedes imaginar esta creación, esta primera creación comienza en una oscuridad, en un caos. Esa es la primera creación. Y cuando el Señor empieza a ordenar el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo que el Señor crea primero? Crea la luz, la luz. Esa es la primera creación. Trae la luz y a través de la luz, hermanos, yo creo que el Señor también está produciendo vida en este mundo, lleno de caos. Y empieza a ordenar este mundo en un proceso hasta que lo lleva a un orden perfecto. Un proceso de 7 días. De la oscuridad, del caos, al orden y a la luz. Hermanos, en la Biblia encontramos
una segunda creación. La primera creación apunta a la segunda. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿cómo estaba ese mundo? ¿Cómo estaba? Lleno de oscuridad y lleno de caos. Y cuando el Señor vino, me gusta Mateo capítulo 4, versículo 16. Si puedes anotarlo, voy a leerlo. Mateo 4, 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Señor Jesucristo vino y trajo luz a este mundo de oscuridad, ese mundo de pecado. Por causa del pecado de Adán, ese mundo cayó en una gran oscuridad, en pecado. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a dar luz. Y el Señor Jesucristo es la luz, Él es la luz. Jesús es la luz. Y ese mundo de oscuridad, escucha, ese mundo de oscuridad, lo que necesita es la luz del Señor. Eso es lo que necesita. Las familias, hermanos, en ese mundo, las naciones, lo que necesitan es la luz de Jesús. Es la proclamación del mensaje de Cristo. ¿Sabe? Nosotros vivimos quejándonos de este mundo, quejándonos de la sociedad, quejándonos del jefe, quejándonos de la economía, quejándonos de todo. Pero lo que ese mundo necesita es la luz del Evangelio. Porque cuando llega la luz del Evangelio, la oscuridad tiene que retroceder. Tiene que retroceder. Hermanos, no tengamos miedo a la oscuridad. Llevemos la luz de Jesús. Porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Porque cuando la luz de Cristo llega, las tinieblas tienen que retroceder. Y nosotros no debemos ser una iglesia que corre de las tinieblas. Tenemos que ser una iglesia que lleva la luz a las tinieblas. La luz de Jesús. Ahora, ¿cómo llevamos esa luz? La llevamos a través del Evangelio. Y me gustaría que pensáramos un poco en el Evangelio, porque hoy en día de pronto hay confusión. ¿Qué es el Evangelio? Y me gustaría repasarlo con ustedes, y me gustaría que ustedes también puedan meditarlo y pensar en qué es el Evangelio. ¿Qué es la luz del Evangelio? Pablo dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es el Evangelio. El Señor vino, ¿verdad? Se encarnó, vivió una vida perfecta, una vida que nosotros no podemos vivir, una obediencia que nosotros no podemos tener. Nos representó delante de Dios, y así como por Adán nosotros todos fuimos constituidos pecadores, por la obediencia de Cristo nosotros somos constituidos justos. Pero no solamente vivió una vida perfecta, sino que también en la cruz Él pagó por nuestros pecados. Él tomó nuestra culpa. Él no había pecado, nosotros habíamos pecado. Él tomó nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz. Así que tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Y resucitó al tercer día
y está sentado a la diestra de Dios esperando que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y un día va a regresar. Ese es el Evangelio. El Señor ofrece por medio de su vida santa y su muerte expiatoria perdón de pecados para todo aquel que viene a Él. Ese es el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Te ofrece perdón, te ofrece justicia por su obra en la cruz. Ahora, si este es el Evangelio, entonces ¿cuál es la respuesta al Evangelio? El arrepentimiento y la fe. Hay dos formas de responder el Evangelio. Respondes al Evangelio en arrepentimiento y fe. Escucha las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió por tus pecados, y respondes al Evangelio en arrepentimiento y fe. Esa es la primera y es lo que quisiéramos que todos nosotros pudiéramos responder, pero algunos también endurecen su corazón. Endurecen su corazón. ¿Y qué es lo que viene por endurecer el corazón? Voy a leer Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿cuál es nuestra labor, hermanos? Es llevar el Evangelio, ¿verdad? Es predicar la victoria de Jesús. Y van a haber dos respuestas a la predicación del Evangelio. Unos se van a arrepentir y van a creer, y otros van a endurecer su corazón. Pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el que se arrepiente y cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando Pablo nos dice que nuestra misión es llevar la luz a todas las naciones, está hablando de llevar este Evangelio de la obra de Cristo, este mensaje de salvación. Pero además del mensaje, hermanos, es necesario que también haya una vida en la iglesia conforme a este mensaje. Además de conocer el mensaje de la luz que debo de llevar, ¿verdad? También es importante que haya un testimonio en mi vida. Las dos cosas son importantes. Algunas personas dicen, bueno, yo no hablo, ¿verdad? Solo testifico con mi vida. No es así. Necesito llevar el mensaje, ¿verdad? Pero además del mensaje, yo tengo que tener una vida que honre el nombre del Señor, que sea luz también. No solo el mensaje de la luz, sino también una vida que sea luz, que traiga gloria al nombre del Señor. Ambas cosas son importantes. En el ser luz a las naciones, llevar la palabra de Dios, pero también tener una vida que glorifique el nombre de Dios. Si puedes anotar por ahí, Mateo 5, 14 a 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esto de ser luz es llevar el Evangelio, ¿verdad?, hasta lo último de la tierra, pero también tener un testimonio que traiga gloria al nombre de Dios y que sea conforme a lo que nosotros estamos predicando. Y ambas cosas son importantes. Si yo pudiera pensar en dos características que deben de manifestarse en la iglesia, que es luz, que predica a las naciones, dos características. Una sería la santidad. La santidad.
y la otra sería el amor. Una sería la santidad y la otra sería el amor. Y cuando vamos predicando el Evangelio y la gente puede ver en nosotros un anhelo de apartarnos del pecado y un gran amor. Un anhelo de vivir para Dios, pero no ser legalista, ¿verdad? Y andar criticando y juzgando a los demás, sino un anhelo de vivir para Dios y a la vez un gran amor y misericordia. Entonces somos luz a las naciones. Entonces vamos a ser luz a las naciones, llevando el mensaje de salvación y también viviendo para el Señor. Vamos a ir a la última parte del sermón. ¿Hasta dónde entonces? La primera parte entonces, ¿cuál es el mandato del Señor? Que seamos luz, ¿verdad? Y luego vimos acerca del poder del Evangelio. Y ahora vamos a ver el alcance, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Voy a ir nuevamente al pasaje y lo voy a leer. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, dice, hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde debemos de llevar el Evangelio? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hermanos, y bueno, de pronto eso nos parece demasiado grande, ¿verdad? Pero es que se nos olvida quién está adelante de la iglesia. Se nos olvida que el Señor es la cabeza. Él es quien lleva a su iglesia. Voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Este es el plan de Dios para su iglesia. ¿Cuándo terminamos la labor? ¿Cuándo? ¿Cuándo se termina? Cuando todas las naciones escuchen el Evangelio. Cuando este Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Cuando todas las familias, ¿verdad? Todas las naciones de la tierra escuchen el Evangelio. Estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho estos 13 años, pero no hemos terminado, hermanos. Venimos empezando. Señor tiene planes. Ahora, vemos acá un orden. Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y de pronto estás aquí pensando, bueno, pero todavía no hemos terminado con San Pedro Sula. No podemos pensar en las misiones hasta que se termine todo San Pedro Sula. Pero la verdad es que eso no funciona así. Es algo que es simultáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que enviamos misioneros, pero seguimos creciendo aquí, ¿verdad? No nos vamos hasta que terminemos acá. No, es algo que está pasando de manera simultánea. De manera simultánea. Ahora, ¿dónde comienzo? ¿Dónde comienzo? En mi casa. Ahí comienzo. En mi casa comienzo con el Evangelio. En mi casa comienzo con llevar la luz. Este es el lugar. Yo estoy seguro, ¿verdad? Que siempre, de pronto en la casa hay uno que es nuestra misión. O hay dos que es nuestra misión, ¿verdad? Tal vez un padre. Tal vez un hijo. Tal vez un primo o un vecino. Yo quiero animarte. ¿Dónde comienzan las misiones? Ahí, en la casa. No te canses de llevar el Evangelio. No te canses de orar, no te canses de predicar, no te canses de ser luz en tu casa. Para mí hay una historia que me da mucho aliento y es la historia de Noé. ¿Verdad? No que Noé fuera perfecto,
Pero ¿cuántos entraron en el arca? ¿Cuántos entraron? Todos, ¿verdad? Todos los hijos, con las esposas de los hijos. No se quedó ni uno fuera, ¿verdad? Que no se vaya a quedar uno fuera en tu casa. Trabaja en ellos, ora por ellos, sé luz a ellos, ¿verdad? Que todos entren al arca de la salvación. No te canses. Que todos entren, ¿verdad? Al arca. Para terminar, mi último punto, la victoria del Evangelio. A veces vemos la misión muy grande, hermanos, pero miren, no se asusten si en unos años el Señor nos concede abrir una iglesia en Marruecos, en India, en Colombia, en Argentina. No se asusten, porque el Señor es quien hace la obra. Él hace la obra. Me gustaría leer Salmo 72, del 8 al 11. Muy bonito porque este salmo lo escribió David y es el último de los salmos. Y me gusta cómo ve él el futuro. Yo no sé cómo lo ve usted, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos el futuro y decimos, no, la iglesia seguro va a desaparecer en 10 años. La iglesia no desaparece, hermanos. La iglesia solo crece y se fortalece. Y mira cómo David miraba el futuro. Salmo 72, del 8 al 11 dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿Cómo va a pasar esto, hermanos? Solo hay una manera que pase. Por la predicación del Evangelio. De pronto no lo creas, pero ¿sabes qué? No importa. El Señor va a llenar la tierra con su gloria. Las naciones van a escuchar del Señor y se van a rendir a Él. Y le van a adorar a Él. Para terminar, hermanos, las conclusiones. Recuerda eso. Las misiones son un mandato en el que debo de participar. Cada uno de nosotros. Todos. De pronto hay algunos jóvenes que están acá que van a ser pastores y misioneros. De pronto Dios va a levantar acá muchos. Segunda conclusión, debo predicar el Evangelio con palabras y con acciones. Recuerda eso. Debemos llevar el Evangelio con palabras y con acciones. Y por último, hermanos, recuerda, tenemos mucho trabajo por delante. Comprométase hoy con el Señor. Comprométase hoy con el Señor a participar en su plan de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es poderosa, Señor. Y así como este mundo que estaba en oscuridad, Señor, tú lo llevaste al orden, Señor. Y hay mucha gente que vive en oscuridad hoy, que no conoce tu palabra, que viven en base a sus pensamientos en ignorancia, Señor, alejados del conocimiento
de tu santa palabra. Yo te ruego, Señor, que nos levantemos como iglesia, que nos comprometamos, Señor, con tu visión, que podamos ver a los pueblos, Señor, adorarte a ti, a las naciones, adorarte a ti. Gracias por todo lo que estás haciendo acá y en el mundo, Señor. No te detengas, Señor, tu mano de seguir obrando en esa preciosa iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.